Hay personas que pasan años buscando confianza, leyendo, aprendiendo, esperando sentirse listas, pero siguen en el mismo lugar, no porque no puedan, sino porque están buscando en el lugar equivocado. La confianza no es algo que aparece cuando todo está perfecto, no es un sentimiento que llega de repente, es algo mucho más simple y mucho más incómodo. Dos palabras que casi nadie quiere escuchar, porque no son rápidas, no son fáciles y no venden ilusión, pero si las entiendes, cambian completamente la forma en la que te ves a ti mismo y cómo enfrentas tu vida. Vivimos en una época donde todos buscan la confianza, libros, cursos, frases motivacionales, pero pocos hablan de lo esencial, porque la confianza verdadera no se grita, no se aparenta, se construye en silencio. Hoy quiero hablarte de un secreto. No es complicado, no es mágico, son solo dos palabras que pueden cambiar tu vida si las entiendes. Y más importante, si las aplicas. Disciplina y paciencia. Suena simple, ¿verdad? Por eso casi nadie las toma en serio. Queremos resultados rápidos, confianza inmediata, seguridad sin proceso. Pero la realidad es otra. La confianza no aparece cuando todo va bien. Aparece cuando haces lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Disciplina es hacer lo que debes hacer, aunque no quieras. Paciencia es aceptar que los resultados no son inmediatos. Hoy en día, muchos confunden confianza con emoción. Hoy me siento motivado, hoy puedo con todo. Y mañana no hay ganas. Y entonces se acaba la confianza. Eso no es confianza, eso es dependencia emocional. La verdadera confianza es estable, no depende del ánimo, depende de hábitos. Una persona disciplinada no negocia consigo misma y una persona paciente no se frustra por no ver resultados inmediatos. Ahí está el secreto que nadie te cuenta. La confianza no se construye creyendo más en ti, se construye cumpliendo contigo. Cada vez que dices voy a hacerlo y lo haces, aunque sea pequeño, tu confianza crece. Cada vez que abandonas, aunque tengas talento, tu confianza se debilita. No necesitas ser el mejor, no necesitas empezar perfecto, necesitas empezar y continuar. Disciplina para avanzar, paciencia para resistir, porque al final la confianza no es algo que encuentras, es algo que demuestras y cuando la demuestras suficientes veces, ya no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. La mayoría de las personas cree que la confianza aparece cuando se sienten bien, cuando todo está alineado, cuando hay motivación, cuando las circunstancias ayudan. Pero eso es una ilusión peligrosa, porque si tu confianza depende de cómo te sientes, entonces no es confianza, es emoción. La emoción es inestable, cambia todos los días. A veces te levantas con energía, con ganas de conquistar el mundo, pero otros días no. Y si solo actúas cuando te sientes listo, entonces te conviertes en alguien impredecible, incluso para ti mismo. Ahí es donde muchas personas fallan. Esperan sentir confianza para actuar, cuando en realidad la confianza es el resultado de actuar repetidamente, incluso sin ganas. No nace en la mente, se construye con acciones. Cada pequeña promesa que te haces y cumples fortalece algo interno. No es visible al principio, pero está ahí. Es como un músculo. No crece en un solo día, pero responde a la repetición. El problema es que muchos abandonan antes de ver resultados, porque están esperando una emoción que los empuje. Pero las personas que realmente desarrollan confianza entienden algo diferente. Ellos no esperan sentirse bien para empezar. Empiezan y luego el sentimiento aparece. No dependen de la motivación, la reemplazan con estructura, porque la confianza no se trata de pensar puedo hacerlo. Se trata de poder decir, ya lo he hecho muchas veces. Esa es una base completamente distinta. No es optimismo, es evidencia personal. Cuando haces algo una vez, tienes una experiencia. Cuando lo haces 100 veces, tienes identidad. Y la identidad no depende del estado de ánimo. Es estable, es firme. Por eso alguien disciplinado no necesita convencerse cada mañana, no necesita discursos internos. Simplemente actúa y esa repetición elimina la duda. No porque la duda desaparezca mágicamente, sino porque deja de tener poder. La confianza
real no elimina el miedo, lo vuelve irrelevante. Aquí es donde entra la disciplina, porque la disciplina no es un castigo, es una forma de libertad, es la capacidad de hacer lo que decidiste hacer, incluso cuando tu mente intenta negociar contigo. Todos hemos tenido ese momento. Sabes lo que tienes que hacer, pero aparece una voz: hazlo después. Hoy no es tan importante. Descansa un poco más. Y parece razonable, siempre suena razonable, pero cada vez que cedes, algo se debilita. No afuera, adentro. Y no es inmediato, no lo notas ese mismo día, pero se acumula, se convierte en un patrón y ese patrón define tu nivel de confianza. Porque cuando tú mismo sabes que no cumples lo que dices, ¿cómo vas a confiar en ti? La disciplina rompe ese ciclo, no elimina la voz interna, pero deja de obedecerla. Y ahí empieza el cambio. No necesitas hacer cosas extraordinarias. De hecho, la disciplina casi siempre se ve aburrida, repetitiva, predecible, pero ahí está su poder. Hacer lo mismo una y otra vez, sin necesidad de sentirte inspirado. Eso construye algo que la motivación nunca podrá darte: estabilidad. Porque la motivación es intensa, pero corta. La disciplina es silenciosa, pero constante. Y cuando esa constancia se acumula, aparece algo diferente. Ya no dudas tanto, ya no negocias tanto, ya no necesitas convencerte tanto. Simplemente haces. Y ese hacer repetido crea una base sólida. No depende del clima, ni del ánimo, ni de la opinión de otros. Es interna. Las personas que parecen seguras no nacieron así. Se entrenaron, no entrenaron su emoción, entrenaron su comportamiento. Aprendieron a actuar incluso cuando no querían. Aprendieron a empezar sin sentirse listos. Aprendieron a continuar sin ver resultados inmediatos. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejaron de preguntarse si podían, porque ya tenían pruebas. No necesitas cambiar quién eres en un día, necesitas cambiar lo que haces hoy y repetirlo mañana y al siguiente día, sin drama, sin excusas, sin depender de cómo te sientes, porque al final la confianza no llega cuando te sientes fuerte, llega cuando te vuelves alguien en quien puedes confiar. La paciencia es una palabra incómoda en una generación que quiere resultados inmediatos. Todo es rápido: mensajes, respuestas, contenido, recompensas. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que la vida también debería funcionar así, que si estamos haciendo algo bien, deberíamos ver resultados ya. Pero la realidad no funciona con prisa. Funciona con procesos. La frustración aparece cuando hay una desconexión entre lo que esperas y lo que realmente ocurre. No es el esfuerzo lo que duele, es la expectativa. Es pensar: ya debería estar más adelante. Esto tendría que ser más fácil. No estoy avanzando lo suficiente. Y entonces empiezas a cuestionarte, no el proceso, sino a ti mismo. La paciencia cambia completamente esa perspectiva. No acelera los resultados, pero elimina el veneno de la comparación constante. Te permite entender que el crecimiento no siempre es visible, que muchas veces estás avanzando sin darte cuenta. Es como sembrar algo. Nadie planta una semilla y al día siguiente la desentierra para ver si está creciendo, porque entiende que hay un tiempo natural. Pero cuando se trata de nosotros mismos, olvidamos esa lógica. Queremos evidencia inmediata de progreso, y si no la vemos, asumimos que no está pasando nada. Pero hay un trabajo silencioso que ocurre cuando eres constante, un trabajo interno. Tus habilidades mejoran, tu resistencia aumenta, tu enfoque se fortalece. No siempre se nota desde afuera, pero se está construyendo algo. La paciencia no significa quedarse quieto, significa seguir avanzando sin desesperarse, significa confiar en el proceso incluso cuando no hay resultados visibles. Y eso requiere madurez, porque cualquiera puede empezar con entusiasmo, pero no todos pueden continuar en silencio. La frustración muchas veces no viene del fracaso, sino de la prisa, de querer saltar pasos, de no respetar el tiempo que toma construir algo sólido. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de medir tu progreso solo por resultados y empiezas a medirlo por consistencia, por cuántas veces apareces, por cuántas veces haces lo que dijiste que ibas a hacer. Y ahí entra una conexión poderosa. La paciencia protege tu disciplina, porque sin paciencia la disciplina se rompe. Puedes ser disciplinado por unos días, incluso semanas, pero si no ves resultados y no tienes paciencia, vas a abandonar.
no porque no seas capaz, sino porque no estás dispuesto a esperar. Por eso muchas personas empiezan fuerte y terminan rápido. No fallan por falta de talento, fallan por falta de resistencia emocional. La paciencia te permite sostener el esfuerzo el tiempo suficiente para que dé resultados. Y cuando eso ocurre, la confianza se vuelve inevitable. Pero hay algo más profundo. No solo se trata de esperar resultados, se trata de cómo te comportas contigo mismo durante ese proceso. Cumplir contigo mismo parece algo simple. Decir, voy a hacer esto y hacerlo. Pero en la práctica es donde más personas fallan, porque no hay presión externa, nadie te obliga, nadie te castiga si no lo haces. Solo estás tú y tu palabra. Y ahí es donde se revela el verdadero nivel de compromiso. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, envías un mensaje interno. Lo que digo no importa tanto. Y ese mensaje se repite una y otra vez hasta que se convierte en una creencia. Después te preguntas por qué te cuesta confiar en ti, pero la respuesta está en tus acciones pasadas. No se trata de hacer promesas grandes. De hecho, ese es otro error común. Las personas se comprometen con cambios radicales, con objetivos extremos, con expectativas irreales, y cuando no los cumplen, se decepcionan. La confianza no se construye con promesas grandes, se construye con promesas pequeñas, cumplidas consistentemente. Decir, voy a hacer esto hoy y hacerlo, aunque sea algo mínimo, aunque nadie lo vea, aunque no parezca importante, porque lo importante no es la acción en sí, es el mensaje que refuerza. Puedo confiar en mí. Ese mensaje, repetido muchas veces, cambia tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que cumple, y eso transforma la forma en que te percibes. No necesitas validación externa, no necesitas compararte. Tienes evidencia interna, pero esto requiere honestidad, porque cumplir contigo mismo también implica reconocer cuando fallas, no ignorarlo, no justificarlo, no disfrazarlo, sino verlo con claridad. Dije que lo haría y no lo hice, sin drama, pero sin mentiras. Esa claridad es necesaria, porque sin ella no hay mejora real. Cumplir contigo mismo no es perfección, es compromiso, es volver a intentarlo sin cambiar las reglas a mitad del camino. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia en tu comportamiento. Te vuelves más confiable, no solo para otros, sino para ti. Dejas de sobreprometer, empiezas a ser más preciso, más realista, más consistente, y esa consistencia crea una base sólida. Luego aparece otro elemento clave, las pequeñas acciones. Vivimos en una cultura que glorifica los grandes logros, resultados visibles, cambios drásticos, éxitos rápidos. Pero la mayoría de esos resultados son el producto de cosas pequeñas repetidas durante mucho tiempo. El problema es que las pequeñas acciones no son emocionantes, no generan aplausos, no se ven impresionantes y por eso muchas personas las subestiman, pero ahí está el verdadero poder. Hacer algo pequeño todos los días parece insignificante hasta que pasa el tiempo. Leer unas páginas, practicar unos minutos, mejorar un poco, ajustar detalles. Nada de eso parece cambiar tu vida en una semana, pero en meses, en años, el cambio es inevitable. Las pequeñas acciones tienen una ventaja enorme, son sostenibles. No necesitas una gran motivación para hacer algo pequeño. No necesitas condiciones perfectas, solo necesitas decisión. Y esa sostenibilidad es lo que permite la acumulación, porque el progreso real no es explosivo, es acumulativo, es el resultado de no detenerte. Cada pequeña acción es como un voto por la persona en la que te estás convirtiendo, y esos votos, con el tiempo, definen tu identidad. No eres lo que dices que quieres ser, eres lo que haces repetidamente. Y cuando tus acciones, por pequeñas que sean, están alineadas con lo que quieres, empiezas a sentir algo diferente. No emoción intensa, sino certeza tranquila. Sabes que estás avanzando, aunque sea lento, aunque no sea perfecto. Y esa certeza es más poderosa que cualquier impulso momentáneo, porque no depende del entorno, depende de ti. Las personas que logran cambios reales no hacen cosas extraordinarias todos los días, hacen cosas ordinarias de manera extraordinariamente constante. Y esa constancia, combinada con paciencia, crea resultados que parecen sorprendentes desde afuera, pero que por dentro son completamente lógicos. No hay misterio, no hay atajos.
complejos, solo repetición inteligente. Cuando entiendes esto, dejas de buscar cambios rápidos y empiezas a construir procesos sostenibles. Dejas de obsesionarte con el resultado y empiezas a enfocarte en la acción. Y en ese cambio de enfoque, la presión disminuye, la claridad aumenta y el progreso se vuelve inevitable. Porque al final, no es lo que haces una vez lo que define tu vida, es lo que haces todos los días sin fallar demasiado. La mayoría de las personas se obsesiona con el resultado, quieren ver cambios rápidos, logros visibles, señales claras de que van por buen camino. Y no está mal querer avanzar. El problema es cuando el resultado se convierte en la única medida de valor, porque cuando solo miras el resultado, pierdes de vista lo único que realmente puedes controlar, el proceso. El resultado depende de muchos factores: tiempo, contexto, experiencia, incluso errores, pero el proceso depende de ti, de lo que haces hoy, de cómo lo haces, de cuántas veces lo repites. Cuando te enfocas únicamente en el resultado, te vuelves impaciente. Empiezas a cuestionar todo si no ves avances inmediatos. Dudas del camino, dudas de ti, dudas del esfuerzo. Pero cuando te enfocas en el proceso, algo cambia. La presión disminuye. Ya no necesitas ganar hoy, solo necesitas cumplir hoy. El proceso te da dirección. El resultado solo te da validación momentánea. Por eso muchas personas alcanzan algo y aún así se sienten vacías, porque no construyeron el proceso, solo persiguieron el resultado y cuando lo consiguen no saben cómo sostenerlo. El proceso, en cambio, crea estabilidad. Te enseña a repetir lo correcto sin depender de recompensas inmediatas. Te entrena para seguir, incluso cuando nadie está mirando. Y ahí aparece una transformación silenciosa. Empiezas a valorar el esfuerzo, no solo el resultado. Empiezas a respetar la repetición, no solo el logro. Y eso cambia la forma en que trabajas, en que piensas, en que avanzas. Porque cuando el proceso se vuelve parte de ti, el resultado deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. Pero hay algo más profundo. Muchas personas creen que primero deben sentirse listas para actuar. Esperan claridad, confianza, seguridad. Piensan que la mente tiene que estar alineada antes de empezar. Pero la realidad es al revés. La mente sigue a la acción. No necesitas sentirte preparado para empezar. Necesitas empezar para sentirte preparado. Cada vez que actúas, aunque sea con duda, estás enviando una señal a tu mente. Le estás diciendo, esto es importante. Y la mente responde ajustándose a ese comportamiento. Pero si esperas a sentirte listo, te quedas atrapado, porque esa sensación rara vez llega sin movimiento previo. La claridad no aparece pensando más, aparece haciendo. Cuando tomas acción, incluso imperfecta, empiezas a entender mejor. Ajustas, corriges, mejoras, pero si no haces nada, todo se queda en ideas. Y las ideas sin acción solo generan frustración. Actuar cambia tu percepción. Lo que antes parecía difícil empieza a volverse familiar. Lo que parecía imposible se divide en pasos manejables y poco a poco, sin darte cuenta, tu mente deja de resistirse, porque ya no estás negociando con ella, la estás entrenando. No es que desaparezcan las dudas. Es que pierden fuerza, porque ahora tienes evidencia, no de lo que piensas, sino de lo que haces. Y esa evidencia es más poderosa que cualquier discurso interno. El problema de muchas personas no es que no estén avanzando, es que no reconocen el tipo de progreso que están haciendo. Se han acostumbrado a medir todo en grandes resultados, en cambios visibles, en avances rápidos. Y cuando eso no ocurre, sienten que están perdiendo el tiempo. Pero el progreso real casi nunca es evidente al principio. Es lento, silencioso, incluso aburrido. No genera emoción constante, no se siente impresionante, no da recompensas inmediatas. Y por eso muchos lo abandonan. Progreso lento no significa que algo esté mal, significa que algo se está construyendo con bases sólidas. Hay una diferencia enorme entre avanzar rápido y avanzar firme. Lo rápido puede ser inestable, lo firme permanece. Cuando te permites avanzar lento, pero sin detenerte, entras en un ritmo diferente. Ya no te desesperas por llegar. Te concentras en seguir. Y ese cambio reduce la ansiedad, elimina la presión innecesaria y te da espacio para mejorar.
Cada día que no te detienes, aunque el avance sea pequeño, estás acumulando algo: experiencia, resistencia, claridad. No siempre lo notas, pero se está sumando. El problema es que muchas personas comparan su progreso con el resultado final de otros. Ven años de trabajo resumidos en un momento y creen que deberían estar ahí también. Esa comparación destruye la paciencia y distorsiona la percepción, porque no estás viendo el proceso completo, solo estás viendo el resultado visible. Cuando dejas de compararte y empiezas a respetar tu propio ritmo, algo cambia. Empiezas a valorar lo que antes ignorabas. Esos pequeños avances que parecían insignificantes empiezan a tener sentido, y ahí aparece una forma diferente de confianza. No es explosiva, no es emocional, es estable. Sabes que estás avanzando, aunque sea despacio, y eso es suficiente para continuar. Porque lo importante no es qué tan rápido llegas, sino si te mantienes en el camino el tiempo suficiente. El progreso lento sigue siendo progreso, y mientras no te detengas, no estás fallando. Luego aparece algo aún más profundo: la coherencia. Muchas personas quieren sentirse seguras, quieren proyectar confianza, quieren convencerse de que pueden, pero hay una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen. Dicen que quieren cambiar, pero mantienen los mismos hábitos. Dicen que van a empezar, pero lo postergan. Dicen que es importante, pero no lo priorizan. Esa incoherencia debilita todo, porque no importa cuánto repitas una idea, si tus acciones dicen lo contrario, tu mente lo sabe. La confianza no se construye con palabras, se construye con coherencia repetida. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados, aparece una sensación diferente. No necesitas forzarte a creer, simplemente sabes. Pero esa coherencia no ocurre por accidente, se entrena. Empieza con decisiones pequeñas, con acciones simples que están en línea con lo que quieres. No necesitas hacerlo perfecto, pero necesitas hacerlo real. Cada vez que actúas de acuerdo a lo que dices, refuerzas esa alineación, y con el tiempo deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no estás tratando de ser alguien diferente, estás actuando como alguien definido, y eso elimina la fricción interna. Ya no hay lucha constante entre lo que quieres y lo que haces, porque ahora eres consistente. Y en esa consistencia, la confianza deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural de quién eres y cómo actúas repetidamente. La confianza real no nace de la motivación, nace de la repetición. No depende de cómo te sientes, depende de lo que haces incluso cuando no tienes ganas. Se construye con disciplina para actuar sin negociar contigo mismo y con paciencia para sostener el esfuerzo sin desesperarte por resultados inmediatos. Cada promesa que cumples contigo fortalece tu identidad, mientras que cada excusa la debilita. No necesitas acciones gigantes, necesitas pequeñas acciones constantes, porque ahí es donde se forma la base. Cuando te enfocas en el proceso, dejas de depender del resultado. Cuando actúas sin esperar sentirte listo, tu mente empieza a seguir tus acciones. Y cuando aceptas que el progreso es lento, pero continuo, eliminas la frustración que detiene a la mayoría. Al final, todo se reduce a coherencia, a repetir lo que dices que es importante hasta que se vuelve parte de quien eres. Y en ese punto, la confianza deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que demuestras disciplina y paciencia. Dos palabras simples pero ignoradas. Aplícalas sin excusas y la confianza deja de ser un deseo y se vuelve una realidad